gracias por acompañarnos en esta emisión de Carlos Rivel Presenta. Este día vamos a escuchar análisis de un tema muy importante en relación al despegue económico de nuestro país. Fórmulas para el despegue económico, que hoy estará integrado por analistas y diálogo que nos hacen dos distinguidos profesionales de la economía, como don Federico Álvarez, que expresidente del Banco Centroamericano de Integración Económica, que nos acompaña, y don Arturo Alvarado, exministro de Finanzas y asesor del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Muy bien, gracias por acompañarnos. Y hoy, Giuseppe Santana, vamos a tocar este tema de fórmulas que en este momento se dan a conocer para salir de una vez cuándo va a empezar el despegue económico para nuestro país. Hemos tenido la oportunidad de tratar el tema de las alianzas, pero todavía no hemos escuchado alguna propuesta de qué va a haber y qué se propone para sacar adelante la economía el próximo gobierno. Las alianzas únicamente están pensando en quién es el que va a encabezar estas alianzas, pero todavía no tenemos una propuesta clara sobre los problemas más preocupantes para el país. Así, Giuseppe Santana. Gracias, don Carlos, y bueno, una bienvenida en esta nueva forma de hacer el programa y darle la bienvenida a todas las personas que nos están escuchando, nos están viendo, nos están sintonizando a través de las distintas plataformas de HRN, La Voz de Honduras, de Emisoras Unidas y de Corporación Televicentro. Y un tema muy importante, don Carlos, con distinguidos invitados, y es eso que usted acaba de mencionar, es un tema un tanto peculiar. Se ha manifestado nuevas alianzas, sin embargo, estas alianzas solo están pensando en la persona o la forma en que van a llegar a buscar la presidencia. Sin embargo, no nos hablan, don Carlos, del tema económico, que es el tema que nos preocupa literalmente a nosotros, porque gracias a estos temas, gracias a la economía, es que nosotros vivimos, don Carlos, es que nosotros buscamos, pues, cómo alimentarnos. Sí, hay que ver para que mejoren las condiciones de vida de todos los hondureños y que terminemos con esa situación tan crítica donde muchos están tratando de salir del país. Le doy la bienvenida a don Federico Álvarez, expresidente del Banco Centroamericano de Integración Económica. Bienvenido, don Federico. Gracias por acompañarme. Gracias, don Carlos. Un gusto estar con usted en su programa. Muy bien, muchísimas gracias. Muy bien, le doy la bienvenida también a Arturo Alvarado, exministro de Finanzas y asesor del Consejo de la Empresa Privada. Don Arturo Alvarado, bienvenido. Muchas gracias, don Carlos. Un placer compartir el programa y mucho más placer compartirlo con mi amigo y vecino Federico Álvarez. Muchas gracias, igual. Muy bien, vamos a ver si hoy pueden interactuar entre ustedes en este tema tan interesante. Lo que ha dicho don Federico Álvarez en un comunicado y en un artículo publicado en diferentes medios de comunicación, ha dicho que si queremos realmente recuperar el país, que hoy está de rodillas, donde se ha incrementado la pobreza en un 8%, estamos en un país del casi 75% de pobres, donde casi la mitad de la población está por debajo de la línea de pobreza extrema. Entonces dice, tenemos que generar inversión, tenemos que generar empleo. Muy bien, comencemos con usted, don Federico Álvarez, sobre lo que usted ha publicado en diferentes medios de comunicación y ha tenido la oportunidad de captar esta información en las redes sociales. Muchas gracias, Carlos. Yo creo que lo primero que tenemos que darnos cuenta es la magnitud de la crisis que hemos enfrentado. En algún momento en el pasado yo decía que, por ejemplo, si hacemos una comparación con las peores crisis que ha tenido el país, y esas podríamos escoger tres, digamos, de los años recientes. Una es el Mitch, quizá la más grave de todas, ¿no? Y si tomamos la crisis energética, donde hubo una falta de energía en todo el país y que paralizó la producción en la empresa privada. Y quizás el otro haya sido, pues, la crisis que provocó el golpe de Estado del 2009.
si nosotros tomamos esos referentes, en realidad esas crisis ocasionaron caídas del Producto Interno Bruto del país de, ¿qué será? 2,4, 2,5, 2,6. Depende, Honduras es un país que tiene la ventaja que no tiene cifras confiables, pero anda entre 2,4 y 2,6. La caída del 2020 es una caída de 8,6. Entonces, 8,6 viene siendo prácticamente 4 veces más seria que la caída más fuerte que hemos tenido de esas 3. Eso en primer lugar, la magnitud de la crisis. Lo segundo es que no hemos salido de la crisis, es decir, todavía continuamos en un periodo donde el riesgo de profundización de la crisis es muy grande, por varias razones. Una es porque no hemos empezado en realidad a combatir el COVID. Es decir, el COVID nos maneja a nosotros, no nosotros al COVID. No hemos hecho absolutamente ninguna inversión para mejorar las capacidades hospitalarias y de sanidad. No hemos empezado a vacunar. No tenemos cifras confiables. Yo creo que de alguna manera hemos dejado casi de medir el contagio y no estamos tomando absolutamente ninguna medida de bioseguridad que pueda garantizar que el contagio tiende a disminuirse. Algunas empresas privadas sí han hecho medidas de biosanitarias, pero la verdad es que, por ejemplo, el caso de las maquilas, usted va a las maquilas que está en Choloma y usted las ve que dentro de la maquila hay un protocolo muy estricto, pero a la hora de la salida, aquello es un mercado, ¿verdad? Se reúnen unos con otros y todos se aglomeran para coger los buses, para salir a... Entonces ahí se pierde todo lo que se había logrado en el puesto de trabajo. Entonces no hay un control de la epidemia. Y por último, no hemos mejorado en absoluto en el clima de inversión para el país. Es que yo lo que quiero recordar es que este problema de la caída del PIB o de la desaceleración de la economía, mejor dicho, no es reciente, no comenzó con el COVID. El crecimiento del 2007 fue mayor que el crecimiento del 2018, perdón. El crecimiento del 2018 fue mayor que el del 2019 y aún antes de conocerse el COVID, el crecimiento proyectado para el 2020 era menor que esto. Entonces, el país ya venía cayendo, ya veníamos decreciendo aceleradamente. Entonces, ¿qué lo provocaba? Bueno, pues había falta de inversión, se estaba incrementando el desempleo. Las mismas razones siguen subsistiendo, esas más bien se han agravado. Han cerrado muchísimas empresas, no hay nada que motive el que haya nueva inversión y nueva digamos, disminución o creación de empleo. Por el contrario, yo creo que se ha deteriorado más el clima de inversión. Quisiera cerrar con este comentario con lo siguiente, Carlos. Si uno se da la tarea, y en esto, pues yo me quito el sombrero a lo que me pueda decir Arturo, que sabe de esto 1000 veces más que yo. Si uno coge el crecimiento del PIB de Honduras durante los últimos 58 años y tira una media, hay altos y bajos y parece una montaña rusa, pero si usted tira la media es 4,8%. Entonces, si con 4,8% de crecimiento promedio estamos en este grado de pobreza, ¿verdad? Entonces, cualquier crecimiento por debajo de 4% es mentira que estamos realmente mejorando.
tendríamos que empezar a crecer un 6% para empezar a ver una diferencia. Primero salir del hoyo, después empezar a crecer. Entonces, lo que yo quiero decir es que desafortunadamente, antes de hablar de un plan de recuperación y de una estrategia y de cuáles son los rubros principales que pueden motivar un crecimiento y cuáles son, ¿verdad? Que uno puede decir, pues mire, construcción, que es lo que tiene mayor derrame económico y que genera más empleo formal e informal. Antes de empezar a hablar de estrategia, primero hay que crear unas condiciones mínimas para estabilizar el país, aunque sea en el sótano, pero estabilizarlo para luego empezar a proyectar una recuperación. Muy bien, muchísimas gracias, don Federico Álvarez, por esta introducción. Puedo entender que las dos claves en este momento para generar inversión y generar empleo de forma masiva es levantar el país, comenzar a ver crecimiento y prosperidad, y que son vacunar a la población, crear un clima de inversión adecuado para que haya confianza, y esta la da sobre todo el Estado de Derecho. Usted en su artículo dice que el Estado de Derecho, que pasa por un sistema judicial independiente, leyes que se cumplan, erradicación, no disminución, erradicación de la corrupción. Esto es urgente porque el país se está deteriorando cada día más. Muy bien, yo leí este artículo y usted me lo acaba de confirmar con esta introducción que ha hecho el programa. Don Arturo Alvarado, ¿qué concepción podemos tomar en este momento de esta introducción que nos ha hecho don Federico y de la importancia que hay que dar y comenzar a formular para el despegue económico en este país? Muchas gracias, don Carlos. Un saludo a toda su audiencia y a sus colaboradores. Yo creo que sobre lo que expuso Federico, solo me gustaría agregar que, opuesto al Mitch y a otras crisis que hemos tenido, en este caso estamos hablando de una crisis mundial. La realidad es que el COVID-19 no solo afectó la economía de Honduras, ha afectado la economía de la mayoría de los países del mundo. Y fuera de la parte humana, el número de personas infectadas, el número de muertos, etcétera, obviamente que ha tenido un impacto sumamente negativo sobre el desenvolvimiento de las economías. Y entonces Honduras es una economía altamente dependiente del mundo exterior. Si hablamos de las exportaciones, si hablamos de las personas que han migrado de Honduras hacia otras economías, etcétera, entonces nosotros somos sumamente vulnerables ante lo que pasa en el mundo exterior, ¿verdad? Y en esta ocasión, obviamente, repito, pues el efecto del COVID-19 se ha magnificado hacia otras economías, además del efecto que ha tenido sobre la economía nuestra, y eso hace que el proceso de recuperación sea mucho más complicado. Obviamente que tenemos que empezar de alguna forma, y el primer paso que tenemos que dar es cómo hacemos para que la población hondureña pueda ser vacunada. Pues la solución que han tomado otros países es una vacunación masiva, en tal forma que la mayoría de sus ciudadanos pues tengan cierto grado de protección como primer paso para entonces comenzar a trabajar en lo que es la parte de la reactivación económica. Nosotros por mala suerte o por decisiones y acciones que no hemos tomado, además del COVID-19, nos cayeron las dos tormentas tropicales, tuvieron su efecto sobre muchas actividades económicas, sobre la agricultura, destrucción de infraestructura, puentes, carreteras, etcétera, y eso hace que la situación se vea sumamente complicada hacia adelante. Pero como decimos, en algún momento tenemos que iniciar y tiene que haber un proceso para poder ir trabajando hacia la normalización, si pudiéramos ser así, de la actividad económica, que es importante.
Ahora, lo que decía Federico Isier también es sumamente importante, es que deberíamos aprovechar, porque se habla de la nueva normalidad, pero la nueva normalidad en el caso nuestro no significa volver a donde estábamos. Tenemos que aprovechar esta crisis para hacer las transformaciones que necesitamos como país para que aprovechemos esta crisis y poder tener un mejor país hacia adelante, que es lo importante. Se menciona en el artículo de Federico, y estoy totalmente de acuerdo, la parte de institucionalidad. Yo creo Sí. que eso es sumamente importante. Un país donde funcionen los tres poderes del Estado en forma independiente, donde se combata la corrupción, se aplique la justicia. Eso es sumamente importante porque entonces crea el entorno para que el inversionista nacional y extranjero se sienta confiado en que va a invertir en un país donde su inversión de alguna forma está garantizada por un entorno donde se impera la ley y que puede invertir con confianza. Eso es sumamente importante, pero al mismo tiempo creo yo que tenemos que preparar un plan estratégico de mediano plazo para orientar las acciones que vamos a tomar hacia adelante en tal forma que aprovechemos la crisis para hacer ese proceso de transformación en que yo insisto, ¿verdad? No hablemos de volver a lo que teníamos antes, porque lo que teníamos antes no era suficiente. Niveles altos de pobreza, ahora tenemos un alto nivel de desempleo, tenemos corrupción, mala utilización de los recursos públicos. Entonces tenemos que hacer una transformación para que efectivamente podamos hacer que el país se transforme, valga la redundancia, y que podamos darle a la gente una esperanza de que va a tener una vida mejor. Bueno, la esperanza nunca se pierde, qué bueno. Pero un plan estratégico implica, pues, de que todos los sectores tienen que entrar a movilizar y a compensar con la idea de que la crisis no va a comenzar, no va a terminar con un nuevo gobierno. Es más, yo le pregunto, don Federico, en este momento, ¿qué expectativa ve usted sobre esta fórmula para el despegue económico cuando estamos en plena campaña política? Vamos para un proceso electoral que todavía no sabemos cómo se va a desarrollar. Esto es grave porque todavía no hemos visto algún dato que nos puedan dar los políticos. Más que todo están encerrados en buscar y formalizar su oposición, pero no tenemos todavía un plan que se haya presentado. Entonces mi pregunta es la siguiente, don Federico. ¿Cuándo podemos empezar a ver realmente la luz al final del camino? Es decir, es muy difícil la situación en este momento para Honduras, don Federico. Bueno, yo le cambiaría la pregunta, Carlos, con todo respeto. Dígame. La pregunta que yo haría es, ¿cuándo es que tenemos desde cuándo es que venimos siguiendo un plan de desarrollo? Olvídese con COVID, olvídese que en plena pandemia y en plena caída económica. ¿Desde cuándo es que venimos siguiendo un plan económico? Porque yo la verdad, mire, yo creo que había una claridad, digamos, más diáfana del quehacer, digamos, del crecimiento económico con el presidente Maduro. Pero desde entonces yo no he visto, no sé. Bueno, probablemente existe, digámoslo así. Probablemente existe, pero yo no lo entiendo. Yo no sé cuál es el plan de desarrollo que hemos seguido. Y cualquiera que sea que hayamos seguido, mira, no ha resultado, ha sido un fracaso. Porque como le digo, el país no ha venido creciendo de una manera importante, ni una vez que terminó el gobierno de Maduro, que hubo un crecimiento, no fue un crecimiento impresionante, pero en la historia del país fue un crecimiento importante, digámoslo así. Pero después de eso, usted comienza con los errores que cometió el gobierno del presidente Zelaya. Y créame, yo no ataco personas, yo solo estoy diciendo las cosas que se hicieron bien y mal en cada gobierno. El presidente Zelaya tuvo para mí la oportunidad
de haber ayudado a redistribuir un poco la riqueza que se había generado en el gobierno de Maduro. Pero lejos de eso, pues desafortunadamente se vio involucrado en el tema del foro de Sao Paulo, y entonces comenzó a pensar que no necesitaba el Fondo Monetario, se puso a subsidiar el combustible, en fin, pero yo no veía cuál era la ruta que estaba siguiendo. Y luego usted sigue los gobiernos siguientes, y la verdad es que cualquiera que sea, como le digo, las rutas que han seguido no han funcionado. No han funcionado porque el país no logra salir. Entonces, usted me dice si en este momento hay un plan. Bueno, si lo hay, yo no lo he visto. Si existe, yo no lo conozco. Porque yo no sé, no ha habido inversión para mejorar la infraestructura de salud y poder atender la crisis. Las compras que se hicieron de hospitales y las inversiones en hospitales no podrían haber sido más fallidas. Según dice la prensa, había negociaciones ya avanzadas para adquirir la vacuna desde el año 2020 que no se concretaron. Tal vez es por mala suerte que no hemos logrado encontrar quién nos venda la vacuna ahora. Ya es tarde, pero no hemos logrado encontrarla. Entonces, yo no sé cuál es el plan, cuál es la estrategia para esto. Y por otro lado, lo que sostiene el país, Carlos, y lo que en realidad impide que haya un malestar social todavía mayor, son las remesas familiares. Entonces, las remesas familiares... Gracias pues, a Dios que las tenemos. Gracias a Dios, y gracias a Dios que no las toque el gobierno. Gracias a Dios que eso va directamente a unos beneficiarios. Es cierto que se va en consumo, bueno, pero por lo menos mueven la economía. Pero 5,000 y pico de millones el año pasado, y ahora se estima que este año podríamos llegar a 6,000, porque aquí uno de los temas fundamentales es que a pesar de Trump y a pesar de el plan Biden para frenar la migración, etcétera, lo cierto es que la migración sigue dándose todos los días, no a través de las caravanas estas que llaman tanto la atención de la prensa, sino a través de los coyotes. Yo tengo, pues, algunos gente que trabaja conmigo, tengo 2 o 3 que han decidido irse con un coyote salvadoreño, y este coyote salvadoreño ya se ha llevado 27 personas de lo que yo conozco. Es decir, ¿y cuántos no se llevarán? Entonces, esto sigue siendo un proceso, y claro, como en los Estados Unidos sigue habiendo trabajo para ellos. Hace poco salió en The Economist la noticia de que a pesar de que el desempleo en Estados Unidos sigue siendo alto, McDonald's no logra conseguir gente para sus nuevos restaurantes. Entonces ahora tiene un programa de que le regala $50 al que se presente a la entrevista. Bueno, si no hay gente, entonces lo que ocupan esos puestos de trabajo son hondureños, salvadoreños, pero sobre todo hondureños siguen siendo, han tomado un liderazgo en cuanto a monto o cantidad de gente que se va. Entonces, pero ¿cuál es el futuro del país si se va su gente? ¿Cuál es el futuro del país si quedan desiertas poblaciones enteras? Y ahora también se está yendo, digamos, la gente pensante, porque los hijos de los hijos y de los amigos y de las cosas ya se están quedando fuera también. Bueno. Entonces, esto a mí me preocupa mucho, porque yo estoy de acuerdo con Arturo, tiene que haber un norte, pero ese norte yo creo que no lo hemos seguido desde hace muchos años. Muy bien, gracias, don Federico. Muy bien, en un momento yo hago la consulta, voy a hacer la pregunta: ¿qué es lo que necesitamos en Honduras? ¿Quiénes pueden resolver este problema? ¿Se considera que debe ser el próximo gobierno un gobierno de políticos que pueden resolver el problema? ¿O tiene que haber un gobierno de técnicos, que en este momento es tan importante, tal como lo vimos
con Ricardo Maduro. Muy bien, Giuseppe, ¿qué nos dicen nuestros amigos? Vamos, don Carlos, y ya está nuestro público escribiendo mensajes y nosotros gustosamente le daremos lectura. Felicitaciones, licenciado Carlos Riedel, por los invitados de lujo que hoy tiene en su programa. Otra persona nos dice, buenas tardes, la empresa en la que trabajo ha reducido costos. Yo he reducido mi presupuesto para el hogar. ¿En qué ha reducido o debe reducir el gobierno su gasto? Pregunta para el señor Federico Álvarez. Otra persona nos dice, el despegue económico será hasta que las elecciones sean creíbles y funcionales. Creíbles, que deje el que recibió más votos, funcional, que se multiplique la clase media y no los pobres. La economía será restablecida si hay una participación del Estado y los agentes económicos, bancarios e industriales asuman el riesgo del despegue y no el pueblo, y que no participe el poder económico con el poder político, poner en la cárcel al ladrón corrupto para atarear inversión. No se debe restablecer medidas neoliberales en la economía, deben nacionalizarse el sistema energético, quitar extensiones tributarias estériles, olvidarse de medidas monetarias, privilegiar al campo y mercado interno, disminuir planilla estatal y municipal, rescatar el sistema de salud y poner impuesto al sistema privado de salud para recuperar competitividad del sistema sanitario nacional e impuestos a las compañías de cable e internet en favor de la educación pública, usar el dinero de sobreliquidez de los bancos de ellos y no de las instituciones de pensión, construir represas en el Valle de Sula y otra vez encarcelar a los corruptos y expropiarles para convertir en lugar la atención pública a sus propiedades. Así se iniciaría en 100 días. Yo proscribir los partidos políticos, Partido Nacional, Partido Liberal y Partido Libre, don Carlos. Son algunos de los mensajes que nos han llegado en Carlos Riedel Presenta. Qué interesante que nuestro público pues también haga propuestas y formule. Hace propuestas, don Carlos, y muy bien. Son bien amplias. Excelente, muy bien. Vamos a hablar en un momento sobre esta situación. El próximo gobierno tendrá que ser integrado con un gabinete, porque se dice que los políticos no podrán darle una respuesta a Honduras. Y ser el gabinete de técnicos, eso lo voy a dialogar en un momento con don Arturo Alvarado y también con don Federico Álvarez. Cofinter, la financiera sólida y solvente del país, está comunicando que han bajado las tasas de interés sustancialmente para toda clase de préstamos sin avales y en 24 horas. Asimismo, estamos otorgando préstamos hipotecarios al 8.7% anual y monto mayor a los 2 millones de lempiras. Cofinter, la financiera sólida y solvente del país. Llanticentro Ferco, el mejor servicio automotriz, experiencia y tradición. Llantas Toyo, la marca japonesa número 1 en Honduras. Máxima duración y desempeño. Llantas Toyo, el mejor frenado sin importar las condiciones. Protege a tu familia. Llantas Toyo. Ya regreso. Un momento. Críticas con Café. Influyente, responsable, comprometidos con Honduras, con el estilo único de tratar las noticias del país de Rómulo Matamoros y Mario Orlando Mendoza. De 8:30 a 9 de la mañana por HRN, La Voz de Honduras. Y llega un día en que te escuchas hablando como ella, cocinando como ella, regañando como ella, cantando como ella, enseñando como ella, bailando como ella, escribiendo como ella, llorando como ella. Y llega un día en que esos zapatos gigantes que tanto te probaste te quedan y puedes recorrer su huella. Y con cada paso vas entendiendo todo lo que alguna vez criticaste y entiendes los límites, los retos, los enojos, las preocupaciones, los miedos. Y agradeces que estuvo ahí, acompañándote de cerca, cuidando, vigilando. Y agradeces sus desvelos, sus sacrificios, su tiempo. Llega un día en que te miras al espejo y la ves. Porque unos meses estuvimos dentro de ella, pero ella siempre va a estar dentro de nosotros. Te amo, mamá.
mensaje de HRN, tu gran compañía. Prensa Digital, la revista informativa que marca el ritmo de tu fin de semana. Las noticias del momento y la nostalgia de la música de ayer y hoy, acompañadas en vivo con un calificado equipo de periodistas. Prensa Digital, información en modo sábado a partir de las 4 de la tarde, solo por HRN, La Voz de Honduras. Sigamos con nuestra estrategia. Pan, lechuga, yardia, tomate, amiba, carne, tenia, mayonesa, mostaza, pan. En cada bocado un parásito será tragado. Los parásitos están en todas partes. Ya llegó Vermex. Vermex combate varios tipos de parásitos e irrita menos tu estómago. Desparasita a toda tu familia 2 veces al año con Vermex. De Laboratorios López, una empresa del grupo Procaps. Consulte a su médico. Lea las indicaciones en el empaque. Fíjate, Jorge, que me voy a ir para Estados Unidos. Allá rápido encuentro trabajo y puedo ganar en dólares. No, hombre, Rosita. ¿Vos crees que cruzar la frontera sin papeles es fácil? Te pueden asaltar, secuestrar, abandonarte a tu suerte o contagiarte de coronavirus, tanto para luego ser detenida y deportada. Honduras es tu tierra, tu gente. Aquí podés salir adelante. No abandones lo que es tuyo, ni arriesgues a tu familia y a tu comunidad a contagiarse de coronavirus. Un mensaje del gobierno de los Estados Unidos. Muy bien, continuamos. Solo quiero informarles, estimados amigos, que este es el momento de reinventarte. UTH te ofrece amplio portafolio académico, alianzas nacionales e internacionales. Matricúlete y vive la experiencia de nuestras cyberclasses RB diseñadas sobre la plataforma de realidad virtual, generando una experiencia única de aprendizaje. Presencial Zoom, que permite una interacción más dinámica entre los participantes. Captivo, la mejor opción para tus clases numéricas en línea. No lo pienses más, sé parte de UTH, la verdadera Universidad Tecnológica de Honduras. Muy bien, continuamos con este tema, fórmulas para el despeje económico. Hacía la consulta a don Arturo Alvarado, en realidad, la expectativa de la conformación de un nuevo gobierno. ¿Qué podrían ocupar y quién podría dar respuesta? ¿Serán los políticos los que realmente, o serán únicamente los técnicos, tal como lo hizo el licenciado Ricardo Maduro? Gracias, don Carlos. Yo creo que el nuevo gobierno debería de tener una composición entre técnicos y políticos, porque no podemos ignorar de que hay intereses políticos, que hay temas políticos que deben ser discutidos entre los políticos, pero que los técnicos deben ocupar las posiciones relevantes donde se necesita que se tomen decisiones profesionales, técnicas, etcétera, que sean de relevancia para el país. Ahora, el problema que tenemos es que cuando uno voltea a ver, se siente relativamente decepcionado, ¿verdad? Porque no encuentra de que, en primer lugar, la clase política como que todavía no se ha dado cuenta de la dimensión del problema en que estamos en nuestro país y de la necesidad del cambio que es necesario. Federico mencionaba, por ejemplo, las remesas. Además del porcentaje que él le indicaba de los montos, las remesas, el ingreso de divisas por remesas familiares está llegando casi al 50% del total de remesas, del total de divisas que entran al país. Y además de la parte monetaria de los 6,000 y pico millones de dólares, también es importante reconocer que esas remesas son las que ayudan mucho a lo que es la tranquilidad social en el país. Pero además de eso, veamos la situación. Según el INE, el desempleo abierto pasó de una tasa de 5.7% a 10.9% en 2020, lo que significó la afectación de más de 447,000 personas.
Además, la pandemia y las tormentas tropicales dejaron unos 155,000 personas suspendidas y 2.6 millones de personas que están subempleadas, con subempleo. El BID, en un reciente estudio, indica que unos 536,000 hondureños cruzaron el umbral de la pobreza y que casi 7 de cada 10 hondureños son pobres y casi 5 de cada 10 hondureños son extremadamente pobres. Es una situación realmente complicada, ¿verdad? Y que tenemos que buscar una solución. Entonces, estamos en medio de una crisis. Se habla de repito, la nueva normalidad. Entonces, aprovechemos la crisis para hacer un giro, para hacer un cambio importante en lo que hemos venido haciendo, porque si seguimos haciendo lo mismo que hemos hecho en el pasado, no vamos a tener resultados positivos, vamos a seguir en lo mismo. Un país no se desarrolla en 4 años ni en 5 años. Un país necesita un plan de desarrollo de mediano y largo plazo, pero que ese plan de desarrollo se cumpla, se siga, para que se puedan obtener los resultados positivos. Yo estaba leyendo hace poco el nuevo acuerdo que ha sido propuesto por el gobierno de Corea a la ciudadanía, donde básicamente dicen, la economía de Corea ha venido desacelerándose en los últimos años y tenemos que hacer algo. El COVID-19 ha venido a tener un impacto negativo sobre el desempeño de la economía y sobre el empleo, y entonces ahora vamos a trabajar en un nuevo compacto que tiene como objetivo recuperar la economía, hacer que los trabajadores coreanos aprendan los nuevos esquemas de trabajo con la tecnología, que creemos empleo para la gente que tiene menor nivel de desarrollo, pero que al mismo tiempo también creemos los empleos tecnológicos que se necesitan para impulsar la economía del país. Necesitamos atraer inversión, necesitamos generar un estado de bienestar para la población, porque el simple crecimiento económico no es el objetivo al final de un gobierno, sino cómo le podemos dar a la ciudadanía mejores condiciones de vida. En estos momentos aprendimos que el sistema de salud de Honduras era totalmente deficiente, ya lo sabíamos, pero el COVID-19 lo ha venido a poner de manifiesto enteramente. ¿Y qué vamos a decir hacia adelante del sistema de educación? ¿Cuántos niños en Honduras están ahorita fuera del sistema de educación? ¿Por qué? Porque no tenemos, los hogares de Honduras no tienen acceso al internet, no tienen cómo recibir clases en forma electrónica. Entonces, muchos se han quedado rezagados. Entonces, los retos que tenemos hacia adelante son enormes, ¿verdad? Y tenemos que cambiar, tiene que haber una transformación, pero para eso tenemos que saber hacia dónde queremos llegar, dentro de un norte, es decir, en 10 años, ¿qué es lo que queremos que sea Honduras? ¿Y qué es lo que necesitamos para alcanzar esos objetivos? Y entonces trabajar arduamente en función de esos objetivos, pero no como lo que hemos hecho, que cada 4 años viene un nuevo gobierno y cada uno trae su plan estratégico. La visión del país se aprobó por 30 años y sin embargo nadie la cumple. Entonces tenemos que forzar esos cambios, pero los hondureños también debemos de dejar de acomodarnos a los intereses políticos, porque aquí nos cegamos muchas veces por el partido político y no pensamos en función del país, en función de Honduras. ¿Qué es lo que necesitamos hacer para transformar este país? Muy bien, don Arturo Alvarado, excelente esta fórmula para el despegue económico. Todos lo conocemos, todos lo hemos vivido. Don Federico Álvarez tampoco no tiene duda que haciendo las cosas de forma correcta y actuando con honestidad, todos los sueños que motivan a migrar a tanta gente, pues se pueden lograr aquí. Y este es un tema del cual hay esa actitud positiva de que todo se puede lograr aquí, don Federico. Pero encontramos que de forma galopante la corrupción política administrativa, que en la administración de justicia impere y la impunidad mientras los funcionarios de todos los estratos, no sean diligentes en sus funciones, Honduras va a continuar deslizándose de forma irremediablemente por este tobogán
directo hacia el abismo, tal como usted lo manifiesta, don Federico. Sin duda alguna, la corrupción tiene, digamos, su costo económico directo, pero también hay un costo, digamos, indirecto en el desarrollo económico, que es que hace perder la credibilidad en la población. Entonces, cuando usted tiene una población que ya no cree ni en el bendito, que ya no importa qué le diga y qué no le diga el gobierno, no cree en nada, y cuando es una población, con justa razón, yo no estoy diciendo que sea una percepción equivocada, pero la población hondureña dicen que lo último que se pierde es la esperanza. Aquí perdimos la credibilidad y hemos perdido la esperanza. Entonces, tiene que venir un liderazgo muy fuerte. Yo por eso creo que, como dice Arturo, sí, ciertamente tiene que haber políticos, sobre todo porque los políticos son los que saben manejar la forma de vender medidas que a veces no van a ser fáciles a la población, y a la vez debe ser el político el que levanta el ánimo y la credibilidad de las personas para que entonces los técnicos tengan la posibilidad de hacer su trabajo, porque con una población decaída no se puede hacer. Pero yo lo que siento, y esto es quizá lo más grave, es que siento una población que ha perdido totalmente la fe en el futuro. Las últimas elecciones primarias, desde luego yo no puedo saber si es cierto o no es cierto lo que se dice, pero lo cierto es que la percepción de la población es que fue un proceso fallido, y que hubo una corrupción galopante, y que no hubo un solo, digamos, resultado electoral que reflejara la voluntad en las mesas. Esto es muy grave, es muy grave, porque entonces, ¿cómo construye usted sobre esto? Ya tiene usted casi asegurado que el próximo proceso electoral, aunque lo hicieran de una limpieza impecable, ya la gente ya no cree. Desconfianza, sí. Muy bien, don Federico. Tiene que haber un liderazgo. Eso nos pone a reflexionar qué es lo que estamos viendo y qué es lo que ha sucedido después de las elecciones internas. Vamos a ver, Giuseppe Santana, ¿qué nos dicen nuestros amigos? Nuestro público, don Carlos, está mencionando que ningún político va a sacar adelante a Honduras. Por la pregunta es muy fácil. Tanto Xiomara Zelaya y los demás, ellos van por llenarse los bolsillos. Ejemplo, mira, la oposición se calla con todos estos autos de corrupción. Ejemplo, los hospitales móviles. A ellos no les importa el pueblo, y cuando van a llegar las vacunas, como dijo Chelato, nunca se sabe. Así de fácil, don Carlos. Otra persona nos dice, ¿cómo dijo? ¿La gente pensante también? ¿O es que los otros no piensan? Buenas tardes. En primer lugar, debe haber un pacto fiscal y ejecutar un plan estratégico a mediano y largo plazo para sacar a este país de la miseria en la que nos encontramos. Buenas tardes, mi nombre es Oscar Mencía. Lo importante sería crecer por lo menos un 10%, y sin embargo, si Honduras creciera ese 10% durante 12 años y Guatemala no creciera nada, Honduras solo igualaría el PIB guatemalteco, o sea, sería un pico menos pobre. Saludos, don Carlos, y a sus invitados desde West Virginia. Podrían pasar 3 periodos y este despelote que ha venido haciendo este gobierno será muy difícil enderezarlo. ¿Qué instituciones no han tocado y desfalcarla? Y las que faltan este año terminarán de darles el tiro de gracias. Tomando como referencia eso, ¿quién tendrá el valor de ir a Honduras a invertir? Saludos. Es fácil que se dejen robar el dinero y lo canalicen de una manera correcta para empezar, luego colocar personas capaces en los puestos relevantes del gobierno, y de esa manera caminará mucho mejor la educación, la medicina, y se podrá comenzar a recuperar la economía. De otra manera, se ve difícil el panorama para nuestra querida Honduras. Son los mensajes, don Carlos, que nos han llegado en Carlos Riedel Presenta. Sí. La esperanza nunca se pierde. Muy bien. El tema de hoy, fórmulas para el despegue económico, con nuestros distinguidos invitados, don Federico Álvarez, expresidente del Banco Centroamericano, y Arturo Alvarado, exministro de Finanzas y asesor del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Ahora el titán sabe de la importancia del uso de la mascarilla, y por eso que tiene a su disposición la nueva mascarilla quirúrgica médica para mayor protección. La mascarilla quirúrgica médica está recomendada para personas expuestas altamente al virus
personas que trabajan en hospitales, atención al cliente, policías, bomberos, etcétera. Es altamente recomendada para personas que requieren protección adicional. Esta es la que ando yo aquí, esta es la que tengo. Con enfermedades de base o que evitan el recontagio. Es una mascarilla tipo alergénica y viene en presentación en una caja de 50 unidades a un costo de 95 lempiras. Las personas que quieren para mayoristas pueden llamar al 9904-3526. Visítenos en Tegucigalpa, San Pedro Sula, Choluteca, Comayagua y Mall Premier. Muy bien, en un momento regreso con ustedes. Sabes cómo ayudarlos a enfrentar todos los días. Sabes qué necesitan, qué los hace felices. Y nosotros estamos de tu lado para hacerlo posible. Rendimiento, nutrición y ahorro son la recompensa que tu familia y tu bolsillo necesitan. Kimby siempre quiere lo mejor para vos. Siempre está de tu lado. Super Recarga Tigo, aquí, acá o allá. Encuentro mi super recarga aquí en pulperías, gasolineras, farmacias o supermercados. Acá, desde mi celular con mi Tigo App. O puedo pedir a mi familiar en Estados Unidos que me la envíe desde allá. Y recibir más beneficios. Mi super recarga en todos lados desde 25 lempiras. Tigo, en todo lo que te mueve. Las autoridades en China reportan un nuevo tipo de coronavirus. Ha afectado a millones de personas. ¿Podremos regresar algún día a la normalidad? El virus que ha causado pánico en todo el mundo. El Departamento de Salud informó que un nuevo coronavirus... Decenas de personas han sido infectadas. Se desconoce si existe la posibilidad de contagio humano a humano. A más de un año de su descubrimiento, conoce la historia detrás del COVID-19. Datos relevantes, el efecto y los daños que ha causado la pandemia en Honduras. Una miniserie de 6 documentales que explican el impacto del primer año del coronavirus. Una producción realizada por el equipo informativo de TSI. Cronología de una pandemia. Solo en TVC Play, dentro de la web y app de Televicentro. Debe prepararse para una pandemia. Lo único que podemos hacer es quedarnos en casa. Pedro, fíjate que me quiero ir para Estados Unidos en caravana y llevarme a mis hipotes más pequeños, porque con ellos es más fácil cruzar la frontera. ¿Qué estás hablando, Juan? Es puro cuento. ¿No has visto las noticias? Aunque vayan en caravana, los pueden asaltar, secuestrar o hasta pueden perder la vida. Hasta más riesgo de contagiarse de coronavirus tienen. No pongas en riesgo la vida de tus hijos por falsas esperanzas. Honduras es tu tierra, tu gente. Aquí podés salir adelante. No abandones lo que es tuyo, ni arriesgues a tu familia y a tu comunidad a contagiarse de coronavirus. Un mensaje del gobierno de los Estados Unidos. El reportaje de la semana. Analizamos desde diferentes ángulos con los protagonistas de la información el evento más trascendente de los últimos 7 días. El hecho de la semana es abordado por el mejor equipo periodístico de Honduras. Los sábados a las 10 de la mañana con repetición los domingos a las 5 de la mañana. Usted tiene una cita con el reportaje de la semana. HRN, la voz de Honduras. Se movió la pelota. Sintoniza la radio y vive la pasión del fútbol. La Liga Nacional. Vive la Liga Nacional con la N y las frecuencias deportivas de Emisoras Unidas. Transmitiendo los duelos más emocionantes del fútbol hondureño. Espaldas al marco, toca con las voces que llevan emoción y hacen vibrar a millones de aficionados. También puedes escucharnos en nuestra aplicación Radio HRN y en www.radiohrn.hn. Una Honduras en total sintonía, escuchando la cadena de la simpatía. Bueno, y ahí está una pelota que rozó lo que...
Cofinter, la financiera sólida y solvente del país, comunica que han bajado las tasas de interés sustancialmente para toda clase de préstamos sin avales y en 24 horas. Están otorgando préstamos hipotecarios al 8.7% anual y un monto mayor de 2 millones de lempiras. Cofinter, la financiera sólida y solvente del país. Muy bien, el tema de hoy, fórmulas para el despegue económico. Muy bien, vamos a las conclusiones. Don Federico Alba me ha mandado un mensaje que tiene poco tiempo. Pues gracias por participar. ¿Y qué mensaje nos deja después de este tema que hemos formulado hoy a nuestros amigos televidentes y oyentes? Mire, yo creo que el panorama que hemos presentado es sombrío, bueno, porque ese es el panorama del país, es sombrío a pesar de que quisiéramos presentar otra cosa. Pero vale decir que el país puede salir adelante, sí, es decir, claro, es un tema de querer hacerlo y de querer hacerlo con rectitud, pero el país tiene capacidad sobrada para poder superar esta crisis y para poder ofrecer una vida digna a sus ciudadanos. Es un país que lo tiene, que tiene, digamos, recursos naturales sobrados. Si estamos hablando, por ejemplo, de turismo, Honduras supera en mucho cualquier otro país de la región en lo que puede ofrecer. Lo único que necesitamos es infundirle confianza al turismo de que puede venir. Igual para la producción, se trata de infundirle confianza al inversionista nacional, sí, inversionista internacional. Y en cuanto a la población, al emprendedor pequeño, también infundirle confianza que va a poder hacerlo. Entonces, el país tiene los recursos humanos y recursos físicos y recursos para lograrlo. Lo que pasa es que se necesita de un liderazgo y de una rectitud de intención. Muy bien, muchas gracias, don Federico, ha sido un honor tenerlo con nosotros. Don Arturo Alvarado, muchas gracias por acompañarnos. Denos una conclusión sobre este tema. Gracias, don Carlos. De nuevo, yo creo que nosotros, como hondureños, no debemos de perder la esperanza. Como dice Federico, el país tiene oportunidades de crecer, tiene opciones que ofrecer. Lo único que debemos de lograr es que nos compactemos todos, tanto la ciudadanía como los políticos, para que podamos realmente construir un plan que nos permita aprovechar todas esas bondades que tenemos para acelerar el proceso de desarrollo del país. El problema es cómo hacemos para que los políticos nuestros dejen de pensar nada más en el corto plazo y en sus propios intereses. Porque el crecimiento económico, como se ha hablado tantas veces, no es solo porque crezca la economía. El crecimiento económico se busca ¿para qué? Para que haya inversión, haya generación de empleo y para que el gobierno tenga los recursos adecuados para inversión en infraestructura, para mejorar los servicios que le ofrece a la población, para que haya empleo digno, etcétera, ¿verdad? Entonces, esos deben de ser los objetivos que conjuntamente la clase política, la clase empresarial y la clase trabajadora y la sociedad civil debemos de buscar en forma conjunta. Solo así vamos a lograr que Honduras realmente tenga oportunidades para mejorar, pueda ofrecer un mejor futuro para los hondureños y podamos salir de esta postración en que estamos. Muy bien, muchas gracias, don Arturo Alvarado. Necesitamos un liderazgo político más que todo y que también los hondureños pues tomemos en consideración que todo se puede hacer aquí en Honduras, que no hay necesidad de salir y migrar. Hay que hacer las cosas de forma correcta, actuando con honestidad, tanto los ciudadanos como los que nos gobiernan. Las fórmulas para un despegue económico ha sido el tema de análisis